todos, muchas gracias a los que nos acompañan aquí de manera presencial y también siguiendo la transmisión en vivo de esta cuarta mesa del quinto foro sobre la historia del diseño en México, siglos XIX, XX y XXI. Me presento, soy Verónica Alvarado, maestra y docente de la Escuela de Diseño del IMBAL. Agradezco mucho la invitación de la doctora Marta Alfaro y del maestro Alfredo Gursa, director del CENIDIAP, para moderarla. Se titula esta mesa Protagonistas del Diseño y me emociona mucho porque a partir de todas las participaciones que llegaron, sin duda hablando de historia del diseño, tendríamos que reunir 4 miradas diferentes de profesionistas ya consolidados que a través de nuestros ponentes vamos a poder ver todo el impacto que el diseño sin duda tiene en la sociedad y en la cultura. Sin más, agradezco de antemano la participación de los ponentes en la mesa y les voy a presentar a nuestra primer ponente. Ella es Diana Dayanira Morales Sánchez. Su ponencia se titula Análisis del diseño editorial del Boletín del Buró Interamericano de Arte. Ella es arquitecta mexicana, egresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como investigadora en la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico, inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Cuenta con diplomaturas en crítica arquitectónica, fotografía de arquitectura, humanidades digitales y artes y en gestión documental y administración de archivos. Colaboró en la coordinación editorial de cuadernos de arquitectura del IMBA, el libro del patrimonio moderno en Iberoamérica, protección y coordinación internacional del primer coloquio internacional, la guía de la Colonia Juárez, inventario de un patrimonio, el glosario ilustrado de la Colonia Juárez, el libro de Diego Rivera, de viva voz, con el pincel y la pluma, entre otros. Muchísimas gracias, arquitecta, todo tuyo. Gracias, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a todos los organizadores de este evento, al CENIDIAP, y bueno, quiero agradecer en especial a las personas que han sido como claves para que pueda tener esta oportunidad de presentar este avance de investigación. Serían el arquitecto José María Bilbao, director de arquitectura, el subdirector, el ingeniero Gilberto Larrauri Pérez, y 2 personas de la Biblioteca Nacional de Arte, que es Diana Pérez Barrera y Carmen Contreras, ¿no? Y ahorita van a ver el material que me prestaron para consulta. Y bueno, yo les vengo a hablar de una faceta interesante que ha tenido, digamos, una de las figuras más importantes de los arquitectos en México, que es Carlos Obregón Santacilia. Él muchos años se dedicó evidentemente a hacer arquitectura, pero una faceta interesante es la de editor. Entonces, les voy a hablar de un proyecto que él generó a partir de 1950, que fue la creación del Buró Interamericano del Arte, en colaboración con el arquitecto, ¿por qué quiero hablar de este Buró Interamericano del Arte? Porque generó una publicación importante y este boletín duró cerca de una década, ¿no? Entonces, quiero hablarles de este boletín porque además de que se genera en esta década, estaba coexistiendo con otras publicaciones muy importantes de arte que en realidad se generaron a través del IMBA, ¿no? Y era, digamos, esta coexistencia también con revistas de arquitectura que hablaban también de los temas artísticos. Entonces, ¿cuál va a ser el contenido de mi presentación? Les voy a hablar primero de estos antecedentes, contextualizarlos en cómo era esta cuestión del trabajo del Buró Interamericano, el perfil del boletín, cuál era su distribución, el análisis del diseño editorial en relación a la portada, el logotipo, el formato y el contenido. Bueno, ¿quiénes eran los fundadores? Carlos Obregón Santacilia, Mauricio Gómez Mayorga, hay esta mezcla, ¿no? Arquitectos con otros artistas, el poeta y pintor, ¿no? También 2 colaboradores importantes, aunque no figuran tanto en el contenido de los boletines.
¿Cuál era la finalidad? Pues establecer este intercambio artístico entre todos los países de América para lograr un verdadero y mutuo conocimiento entre ellos. Bueno, los voy a aterrizar en la Ciudad de México, en la colonia Juárez, en un edificio de Lisboa número 22, que fue construido en 1942 por Carlos Obregón Santacilia. Allí se genera este boletín, ¿no?, esta organización, y el objetivo central del Buró Interamericano en la Ciudad de México era dar a conocer todos los trabajos de los artistas que formaban parte de él y que llegara a todas las instituciones de arte, ¿no? Entonces, fueron muchos los colaboradores y aquí les tengo una lista de 39 miembros que pertenecieron a pues a esta organización, pero si pueden darse cuenta, la mayoría son arquitectos, ¿no? Aquí hay un peso importante y es muy relevante porque incluso se va a reflejar en a quienes invita para desarrollar artículos, ¿no? Entonces, digamos, por ahí ya vemos a Diego Rivera, a Siqueiros, ¿no?, a Gabriel Figueroa, pero bueno, en su mayoría son arquitectos. A Barragán, exactamente. Sí, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esta visión que tienen desde México? Bueno, la van a querer compartir, ¿no? Entonces, dentro de estas filiales que pretendía generar Carlos Obregón Santacilia alrededor del continente, empiezan estas invitaciones a 12 países, ¿no? Entonces tenemos a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. Pero aquí hay que recordar que, bueno, Obregón Santacilia vivió un año en Brasil, ¿no? Entonces tuvo producción y cercanía con ellos, pero además tuvo varios cargos honorarios en diferentes sociedades del gremio, ¿no? Entonces, ya para 1950 él tenía una carrera muy consolidada, ya había hecho el Monumento a la Revolución, los edificios de salubridad, el IMSS, había empezado a hacer toda esta parte de lo que ahora ya conocemos como patrimonio artístico, ¿no?, o aquello que ya está declarado como monumento de su parte de su obra. Y además, para entonces ya tenía 25 años de labor profesional y ya había sido en varias ocasiones presidente de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, ¿no? Entonces, toda su red de gestión cultural era muy amplia y bueno, tenemos esta primera parte del boletín en donde empezamos a hacer un análisis de, bueno, cómo es que eligen este diseño. Primero rescata Obregón Santacilia un sello anterior a la conquista y adopta esta figura de la semilla, ¿no?, en donde, bueno, representa este proceso de su germinación, por un lado enraizada vigorosamente y por el otro expande en la múltiple teoría de sus ramas y se cumple el designio último de la flor, ¿no?, esta parte de florecer, asociado con las artes, con todas las artes. Y bueno, vemos este contraste de colores. Y bueno, les voy a presentar primero un objetivo muy sencillo que estableció, que fue, bueno, la difusión y el intercambio y el mejor conocimiento y comprensión de los artistas y sus creadores en América, y suena como muy sencillo, pero América es todo un continente, ¿no? Entonces, tenía grandes aspiraciones este boletín y bueno, para generarlo pues se requerían recursos y entonces no era suficiente lo que recababan estos miembros, ¿no?, con estas membresías, sino que empezaron a pedir algunos apoyos a instituciones públicas y privadas que además colaboraban en la parte económica, ¿no? Entonces aquí el primer boletín pues participa el Instituto Mexicano del Seguro Social, con quien evidentemente tenía una cercanía, una maderera, la Compañía Mexicana de Aviación, Cervecería Modelo y el Instituto Nacional Indigenista.
¿Qué va a pasar con, digamos, con esta distribución y estos acabados que elige? Bueno, tenemos primero que elige una imprenta Nuevo Mundo. Esta se ubicaba al sur de la Ciudad de México, en la zona de Churubusco. Y bueno, elige estos grabados en papel cuché, un papel carteles para textos también de interiores, forros en cartulina, impresos generalmente a una tinta, porque bueno, hay una carta en el archivo de Obregón Santa Cilia donde bueno, le explican que el color pues, es un costo adicional, ¿no? Pero bueno, vamos a encontrar estas fotografías también en blanco y negro. Y al final este ejemplar costaba 5 pesos, ¿no? Y entonces, bueno, empiezan a hacer una estructura de este boletín y, bueno, elige como redactores a Jorge Carrión e Isaac Rojas Rosillo y entonces de entrada establecen estos sumarios con unos artículos de importancia de esos, bueno, digamos, de temas relevantes del momento, pero genera estas secciones que van variando de pintura, escultura, literatura, danza, arquitectura, decoración, teatro y escenografía. Aquí se mueven como algunas variantes, música, exposiciones, cine, urbanismo y artes populares. Y bueno, los suplementos en sí se referían a este listado de miembros de cada uno de los países. ¿Qué va a pasar con este boletín? Este boletín, pues en realidad fue muy corto, ¿no? Fueron 4 números hasta ahora conocidos aquí en México, porque les voy a ser honesta, está pues diseminado todo el material y la única biblioteca que encontré que tenía, digamos, la colección completa, pues fue la del MUNAL. Y gracias a que bueno, existe esta colección de arte mexicano de Ricardo Pérez Escamilla. Pues él como coleccionista reunió estos volúmenes. Entonces vemos que aunque el Buró Interamericano de Arte se genera en 1950, tienen problemas para el primer volumen, ¿no? Producir el primer volumen por esta cuestión de los costos, sale hasta 1951 y empiezan con un tiro de 1000 volúmenes, ¿no? 1000 ejemplares que se iban a distribuir a cada uno de los miembros y a cada una de las filiales en los diferentes países. Y bueno, se genera un segundo número en 1952 y si se fijan ya pasó un año, ¿no? Y luego para 1954 ya pasaron 2 años, ¿no? Y entonces pasan otros 4 años, ¿no? Se va duplicando este periodo de espera de la edición del boletín y hasta mayo de 1958 aparece el último. Pero aquí lo interesante es que ya no son 1000 ejemplares, ya son 2300, ¿no? Y entonces de lo que nos habla es que se fueron reuniendo más miembros y hay un mayor interés por conocer el contenido de este boletín. Bueno, los forros, ¿no? Bueno, esta estructura del boletín en la que tenemos este sello que utilizo para definirlo. En el colofón y en la contraportada aparece nuevamente, pero en la parte central, este formato vertical que, bueno, llama la atención que lo coloca al centro el sello del logotipo, pero ya en la parte de la contraportada viene esta frase de América, una por el arte, ¿no? Entonces, esta ya es más significativo porque nos empieza a dar como un eslogan, ¿no? Esta parte más identitaria. Y bueno, estos son las otras 2 portadas de los boletines. Y bueno, ya para el número 3 hace un número especial dedicado a la exposición de arte mexicano. Y aquí, como fue esta exposición organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, invita a los curadores a realizar los textos, ¿no? O sea, toda la colaboración es del instituto para generar este número. Y después ya vemos como pues un diseño más elaborado donde ya aparece este número especial de una antología de pintores, de artistas mexicanos del siglo XX, pero aquí ya vemos el cambio total donde ya implementa el color en toda la portada, ¿no? Ya no está este contraste de 2 colores donde el papel nos da un color y el sello en otro.
Entonces, bueno, ya aquí ya hay más recursos. Bueno, ¿qué va a pasar después de que tenemos esta portada sobria? Bueno, va a abrir un sumario y tenemos estas secciones con el directorio también de cada uno de los organizadores. A los interiores, bueno, los interiores tenemos una página pues con una retícula que eligió que fuera generalmente en 2 columnas. Podía jugar con esta retícula hacia 3 cuando se publicaba el directorio de los miembros, pero bueno, elige esta tipografía con patines y empieza a jugar con estas tipografías itálicas y cada una de los pies de página y los folios con diferente diseño. Bueno, el folio en la parte inferior de la página. Y bueno, estas imágenes que elegí empiezan a narrar primero cuál es el objetivo de este Buró Interamericano de Arte, y lo que me parece muy interesante es que tienen pues un diálogo con sus miembros, y entonces reciben frecuentemente comunicaciones y cartas de diferentes países y de los miembros de la misma Central de México, en donde empiezan a expresar cuáles son estas aportaciones o qué es lo que le parece relevante al lector, ¿no? Que todos son artistas, ¿no? En su mayoría. Bueno, y evidentemente el número 1, pues el protagonista, pues la arquitectura. ¿Y qué arquitectura? Pues la de Obregón Santa Cilia, ¿no? Entonces, también este es un medio de difusión masivo que ayudó mucho también para generar esta difusión de su obra, porque además era relevante, ¿no? O sea, estamos hablando de la arquitectura moderna. Y tenemos esta aparición de las imágenes que les comentaba, que todas van a ser en blanco y negro. Pero hacen una excepción, ¿no? Cuando es una parte ya de alguna otra de las artes, aparecen estos encartes, estas ilustraciones. Este es el caso del mural que hizo Diego Rivera en el Palacio Nacional, y entonces ya aparece el color, ¿no? Y bueno, esto sería hasta aquí, digamos, la primera parte de la investigación, porque la segunda tengo que rastrear estos boletines en este circuito de artistas. Gracias. Muchas gracias, arquitecta, por compartirnos estos avances. La verdad es que vamos encontrando entre la mesa pasada y lo que nos muestra es que siempre hay hallazgos y cosas por descubrir en donde menos nos lo imaginamos. Muchísimas gracias. Y voy a permitirme presentar a nuestro segundo ponente. Él es Roberto Manuel Gómez Soto. Entre otros estudios, cuenta con doctorado en Historia del Arte a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y maestría en Artes Visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM, además del título de diseñador industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Trabaja de manera independiente como diseñador y productor plástico especializado en técnicas y procesos digitales, además de académico e investigador en el área de diseño, las artes visuales y la historia del arte. Ha colaborado como docente en diversas entidades educativas, tales como Universidad de las Américas, Tecnológico, Universidad Iberoamericana, Universidad del Claustro de Sor Juana, Universidad Simón Bolívar, Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, así como en la Esmeralda, organismo donde ha colaborado por 31 años. En la Escuela de Diseño del IMBAL ocupó el cargo de coordinador general de la Unidad de Posgrado y de Educación Continua, además de ser docente y planificador de los planes de estudio de la licenciatura, de sus 2 maestrías, de la especialidad en compografía y la de multimedia, donde fungió también como coordinador académico. Muchísimas gracias, doctor. Él nos presenta su ponencia titulada El diseño para las Olimpiadas Culturales de los Juegos Olímpicos México 68. Adelante. Gracias, Vero. Pues también gracias, doctora, ¿no?, por la oportunidad de venir a seguir hablando de un tema de los que en particular me apasiona.
gracias a las autoridades del CENIDAP, del CNA. Voy a ir rapidito porque hay muchas cosas que quiero compartirles, ¿sí? Entonces, en realidad esta ponencia se debió haber llamado así, porque no todo el mundo le conocía como Olimpiada Cultural, el mismo presidente del comité organizador así le llamaba, pero en realidad el nombre oficial era Programa Artístico y Cultural. Y Olimpiadas, pues es el periodo de 4 años que pasan entre juegos y juegos. Es una unidad de tiempo. Entonces son Juegos Olímpicos. Pero bueno, es solamente una cuestión de precisión. Antecedente, y voy rápido, aunque es un tema fascinante. Desde que el varón Pierre de Coubertin decide retomar el espíritu olímpico y retomarlo para hacer las Olimpiadas modernas, ¿no? Los Juegos Olímpicos modernos, él estudia, ¿no? De hecho hace un recorrido por varios países del mundo y se da cuenta que los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia tenían competiciones tanto deportivas como artísticas, ¿sí? Y entonces desde un principio él promueve esta cuestión de que los Juegos Olímpicos tengan una parte deportiva y otra parte artística, como competencias, ambas. Me encontré este es de última hora, me lo encontré, este es del Comité Olímpico Mexicano y curiosamente todavía por ahí hay gente que recuerda la importancia que le quiere dar Pierre de Coubertin tanto a lo deportivo como a lo artístico, lo cultural, en esta idea antigua griega de cuerpo sano en mente sana, etcétera, etcétera, ¿no? En esta cuestión como dualidad. Desgraciadamente no pudo concretar como muchas actividades en términos artísticos en las primeras ediciones de los Juegos Olímpicos. En Atenas prácticamente no hubo gran cosa, aunque siempre hubo contacto con los artistas. Por ejemplo, esta es la medalla que se otorgó en los primeros Juegos, ¿no? Y había algunas actividades, aunque por ejemplo la Olimpiada de París, en realidad lo cultural, aquí tenemos un catálogo, ¿no? de una exposición de Bellas Artes, se hizo como parte de la exposición universal, ¿no? O sea, la Olimpiada como que era una actividad más de la exposición universal. Este es de 1904, en San Luis, Missouri, que fue, entonces se hizo la Olimpiada como parte de la exposición universal. Bueno, pues en este tiempo Pierre de Coubertin estuvo madurando la idea de ya programar las cuestiones artísticas y hizo algo que él denominó Pentatlón de las Musas. Y consistían en 5 categorías que tenían subdivisiones, obviamente, pero por la brevedad no voy a entrar en tanto detalle. Y aquí solamente como ejemplo, la medalla de oro para literatura, ¿no? O sea, había competencias, había jurados. En el Comité Olímpico Internacional están considerados como medallistas olímpicos, ¿no? En los años en que se realizó el Pentatlón de las Musas, que fue en estos años, ¿sí? Hubo las competencias deportivas y hubo las competencias artísticas, ¿sí? De hecho, en la de Estocolmo, el primer lugar de literatura lo ganó Pierre de Coubertin. Presentó un poema, Oda al Deporte, con un seudónimo, ¿no? Entonces, él mismo ganó. Pero es un tema muy interesante, por ahí están los catálogos, están las obras que se presentaron, ¿no? Aquí, por ejemplo, el programa oficial, ¿no? El Gran Salón del Arte de la 8ª Olimpiada, en el Teatro de los Campos Elíseos. Por ejemplo, es de la memoria de Estocolmo. Todavía no se usaba lo de tener iconos o símbolos para los deportes, pero en la memoria, cada capítulo de cada deporte venía al inicio una viñeta, muy al estilo de inicio editorial de inicios del siglo XX. Y al final esta es la viñeta que
que representaba, o con que en la que iniciaba el capítulo, donde se reportaba, ¿no?, toda la memoria de las actividades artísticas. Un dato que le debe interesar a Guillermina Guadarrama, que probablemente está por ahí en línea, es que, por ejemplo, en la Olimpiada de Los Ángeles, uno de los jueces de pintura fue Siqueiros. Y esta es una foto de la memoria oficial de la Olimpiada, cuando se reportan las actividades, los ganadores, los concursantes. Está todo como muy, muy bien documentado. Y bueno, ahí está dando cátedra, ¿no? Ahí a los otros jueces hace como que, ajá, sí. Bueno, me voy a saltar porque es muy interesante el tema de la Olimpiada de las Musas y todas las actividades artísticas, etcétera, etcétera, pero me salto a México 68, que fue el Comité Olímpico Organizador, fue dirigido por Pedro Ramírez Vázquez, que fue nombrado apenas 27 meses antes, ¿no? El que estaba nombrado originalmente era el expresidente López Mateos, pero tenía problemas de salud, finalmente no pudo avanzar mucho y entró así como de bomberazo, así casi no pasan esas cosas, ¿verdad? Entra de bomberazo, pero la fortuna es que era arquitecto, ¿no? Esa es la gran fortuna. Y entonces entró con otra visión, porque lo anterior, como lo platiqué hace 2 años, lo estaban organizando militares, ¿no? Y entonces era como otra visión. Esta es la cuestión de la tipografía oficial con la que se distinguió el programa cultural. Repito, bueno, mejor que lo diga Pedro Ramírez Vázquez. Esto es de una entrevista en la revista Códice. Lo voy a leer. Le preguntan, ¿cómo se integró la Olimpiada Cultural en la 19ª Olimpiada? Bueno, derivado de ignorancia en torno a las Olimpiadas, cuando recibí este encargo por parte del presidente Díaz Ordaz, lo primero de inmediato fue enterarme qué es la Olimpiada. Me enteré que en las Olimpiadas, hasta él le dice Olimpiadas, griegas, había 7 competencias deportivas y 7 eventos culturales, y solo menciona 3, pero... Y vi que México tenía que buscar el ser distinguido. Dije, vamos a rescatar la Olimpiada griega. ¿Sí? Esta anécdota tiene muchos más detalles, cosas muy interesantes, ¿no? De cómo lo llamaron así de improviso. Él venía de haber inaugurado el Museo de Antropología, ¿no? Venía con cierto prestigio, etcétera, etcétera, pero le encargan las Olimpiadas y sí, en efecto, ha sido, oiga, señor presidente, pero yo no sé nada de eso. Dice, bueno, va a tener asesores y pues váyase enterando, ¿no? Entonces, con un poco más de 2 años empezó. Traigo esta foto por una cuestión también. Esta es la sala de juntas en las oficinas de Pedro Ramírez Vázquez, el complejo de oficinas que está junto a su casa ahí, en el Pedregal. Esta es una foto actual que tomé yo. Y bueno, algunos que hemos trabajado o hemos estudiado ahí en Ledimba, pues reconocemos esa mesa y algunos tal vez esa silla, ¿no? La que teníamos era la que también mandó a hacer para las oficinas del comité organizador en Avenida Universidad. O sea, eran 2 mesas, ¿no? No tengo todavía el dato de quién los diseñó, pero una de esas sillas por ahí andaba en la coordinación de la UPEC y por ahí andaba por ahí todavía. Entonces, bueno, entre muchas otras departamentos que hubo para organizar y llevar a cabo los Juegos Olímpicos en México, Ramírez Vázquez creó el Departamento de Publicaciones y el Departamento de Arte Urbano, así se llamaban. El de Publicaciones estaba a cargo de Beatriz Trublot, a la izquierda, y a la derecha de Eduardo Terrazas, gracias. Al centro está y al frente Pedro Ramírez Vázquez. De izquierda a derecha, después de Beatriz Trublot, Lance Wyman, Murdoch, no me voy a acordar su nombre, perdón, es que no aparecen mis notitas.
No, Murdoch. Eran compadres, los dos diseñadores industriales, ¿no? Wyman y Murdoch, diseñadores industriales, y se conocieron ahí en viajes y se volvieron súper amigos, compadres de veras, ¿sí? Entonces, cuando invitan a Wyman, y él invita a su compadre, y de hecho la esposa de Murdoch fue la que diseñó el vestuario, ¿no? Ese tan famoso de las edecanes. O sea, hay muchas historias. Luego ahí medio escondido un personaje no identificado, Beatriz Trublot, no sabe quién es. Tengo la fortuna de que me ha recibido en su casa Beatriz Trublot 3 veces y hemos revisado las fotos, hemos revisado el material, pero no se acuerda quién es. Y luego está, no podemos tener la vista de orador, perdón, no, ¿verdad? No, creo que no. Hay arquitecto famosísimo. Es Matías Geritz, ¿no? Matías Geritz. Y Matías Geritz, perdón. No, también hay un poco de nervios, aparte de que no veo mis notas. Este es un periódico mural, ¿sí? También, entre muchas otras publicaciones que se hicieron, había periódicos murales, y este es el que anunciaba, ¿no? El programa cultural, que se identificó, al igual que los 20 deportes, se identificó con un símbolo particular. Y aquí es donde empieza la cuestión de la historia del diseño. Voy a ir pasando más o menos rápido cada uno de los 20 programas, ¿sí? Entonces, antes, esta es la portada especial en donde es el programa, la inauguración de la Olimpiada Cultural, que fue en el Palacio de Bellas Artes el 18 de enero de 1968. Este es el programa de mano de esa función en la que intervino uno de los programas, que era el Ballet de los 5 continentes. Adentro de cada uno de estos materiales hay cosas bien interesantes, pero me voy rápido. Esta es la publicación que anunciaba desde antes el programa cultural. Hay algunos cambios con lo que al final de cuentas se hizo, pero voy un poco rápido. Lo que me interesa es que vean los diseños. Hay unas cosas increíbles. Entonces, por eso cuando las discusiones siempre son en torno a los símbolos o los íconos deportivos y pasan los años y toda la gente sigue hablando de eso, yo digo, pero hay muchísimas más cosas que se hicieron. Miren, vamos a ver. Voy a pasar rápido para que vean que sí se llamaba, este es el nombre oficial, Programa Artístico y Cultural de los Juegos de la 19ª Olimpiada, no Olimpiadas Culturales, pero bueno, este señor lo pasó rápido porque ya tiene muy mala fama. Una introducción muy breve del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, obviamente con una foto de su recién inaugurado, bueno, no tan recién, pero inaugurado Museo de Antropología, ¿no? Los símbolos culturales, y se dividió en 5 subprogramas, ¿no? Este programa cultural: los Juegos Olímpicos y la Juventud, los Juegos Olímpicos y el Arte, los Juegos Olímpicos y la Expresión Popular, los Juegos Olímpicos en México y los Juegos Olímpicos y el Mundo Contemporáneo, perdón. Entonces, este es el apartado del primer grupo. La primera actividad, digamos, el primer subprograma es la recepción de la juventud de México a la juventud del mundo. No hay mucho que decir. Bueno, esto es tomado de un mapa de la época virreinal. Obviamente es ya no sé cómo se llama porque era Plaza de la Constitución y la gente le llama Zócalo, pero ahora creo que es México Tenochtitlán, ¿no? Ya no sé cómo se llama. Plaza Mayor en alguna otra parte, Plaza Mayor, en fin, tiene muchos nombres. Pero ven qué interesante esta proyección con abatimiento de planos, ¿no? Que es como muy especial, tomada, repito, de un mapa del siglo XVII. Esta va a ser rápido porque esta actividad solamente fue un día y hubo unas tablas gimnásticas ahí en el Zócalo, ¿no? Éramos buenos para las tablas gimnásticas. El 2, Misión de la Juventud, ese fue su nombre original, pero luego cambió a Reseña Cinematográfica, pero luego cambió a Festival Internacional de Cine. Muy interesantes ciclos, lo coordinó el cineasta, el director Alberto Isaac, y este era no me gusta mucho, creo que no está acabado. Este es el cartel para este subprograma. Es de Michael Gross. Hubo 3 ilustradores principales, así como los estrellas, ¿no? En
en el grupo de muchos diseñadores que había. Todo el mundo habla de Wyman, pero hubo muchos diseñadores. Si al final me da tiempo, traigo una lista, ¿no? Así como tú decías, son todos estos. También hay una lista de diseñadores, dibujantes e ilustradores. Por ejemplo, estos los diseñó Wyman son los ciclos olímpicos, son las películas que se habían hecho en cada una de las olimpiadas anteriores, ¿sí? Estos también son de Wyman, ¿no? Para el ciclo de cine australiano, obviamente, el ciclo de cine francés. Estos son para un ciclo de cine alemán, y el de la izquierda, ciclo de la época de oro del cine alemán. Y el otro es, no veo, perdón, no alcanzo a ver, pero a lo mejor ustedes sí. Marlene Dietrich a la izquierda, ¿no? En la famosísima fotograma del Ángel Azul, ¿no? Paola Negri en el de la derecha, raro porque ella era polaca, y esto está en el cartel del ciclo alemán, ¿no? Y luego vivió en Hollywood. Y estas maravillas de ilustraciones de David Palladini, ¿no? Con técnicas mixtas, son unos verdaderos pasones. Voy a ir rápido, voy a ir rápido. Hay anécdotas muy interesantes que me platicó Beatriz Trublo y otras que me ha platicado también en varias sesiones, hasta en comidas, Javier Ramírez Campuzano, el hijo de Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces hay un montón de historias. Mucho de esto ya lo tengo, digamos, ya como estudiado, ya hay una parte avanzada. Esta fotografía fue del primer informe, el informe de la primera Olimpiada, vamos a seguirle diciendo así. De ahí sacaron esta fotografía. Esta seguramente es de Wyman. Esta también esta de la izquierda es de Palladini. El de la derecha seguramente es de Pellegrini, se parecen mucho los apellidos. Pellegrini, él empezó como fotógrafo a trabajar en el Comité Olímpico organizador, pero poco a poco se fue involucrando con la ilustración, con el dibujo. Todos venían del Instituto Pratt de Nueva York, incluyendo Wyman, ¿sí? De ahí vinieron una gran cantidad de diseñadores. El otro es el Campamento Olímpico de la Juventud, que aquí, bueno, pues la metáfora es muy obvia, ¿no? Esto de campamento, este es de Wyman, el uso como de esta propiedad nómica, ¿no? Para ir generando, o fractal, para ir generando nuevas formas. Cada uno de estos subprogramas que le estoy diciendo tiene muchos materiales aparte, ¿eh? Los catálogos, no sé, invitaciones, boletos. Ahorita le estoy enseñando nada más, bueno, aquí para el uso del gran angular, ¿no? Esa actividad se hizo en Huastepec, cuando todavía era el Seguro Social, obviamente. El segundo grupo es los Juegos Olímpicos y el Arte, que consistió en la exposición de obras selectas del arte mundial, ¿no? Obviamente aquí, bueno, no obviamente, pero hay como muchos clichés aquí en esto, que debe ser porque es comunicación. El Homo ad Quadratum, ¿no? Dice Museo de Antropología, pero en realidad hubo en un montón, aquí se coordinó, pero hubo exposiciones en un montón de lados. Estos catálogos son algo bellísimo, la verdad, son algo bellísimo. Manuel Felgueres, no veo mis notas, pero ustedes los conocen mejor que yo. Dos minutos. Bueno, entonces mejor me voy rápido, perdón, porque tengo mucho que enseñarles. Por ahí había de joyas de Dalí, no pudieron venir pinturas, pero sí joyas. El Festival Internacional de Bellas Artes, ¿no? Me voy a ir rapidísimo, aquí con la sinécdoque del Arpar, representando a Apolo como dios de las artes. En la Reunión Internacional de Escultores, donde una de las actividades de la Reunión Internacional de Escultores fue la Ruta de la Amistad, la que está en Periférico, pero fue una de muchas que hubo en el encuentro, fue la más famosa. Ese es el cartel. Y como ven, hay como diferentes estilos, ¿no? Nunca hubo un manual de identidad. En Tokio 64 ya había un manual de identidad, pero aquí
pues ahora sí muy a la mexicana, ¿no? Así de, entonces por eso se ven varios estilos. Lo único que se conserva es el formato cuadrado, que ese fue heredado de administraciones anteriores. El Encuentro Internacional de Poetas, ¿no? Otra técnica mixta de Palladini, el Festival de Pintura Infantil, uno es el catálogo, el otro es el cartel, y hubo otra versión porque, como comenté hace 2 años, había 2 equipos de diseño, ¿no? 2 grandes equipos de diseño en el comité organizador, el Festival Mundial de Folclore, y como ven ahí hay personalidades importantes involucradas, y todo esto da brinda muchas oportunidades para la investigación. El Ballet de los 5 Continentes, que fue con lo que inició esta Olimpiada Cultural, pero tuvieron muchas funciones. Además, porque la Olimpiada Cultural duró todo el año. Bueno, de enero a noviembre. Las Olimpiadas fueron en octubre, del 12 al 27, en los Juegos Deportivos. Pero esto fue todo el año, 11 meses del año. Entonces, hubo cientos de funciones, hubo, no sé, creo 3 millones de espectadores en los espectáculos, exposición internacional de artesanías populares, en particular lo diseñó José Luis Ortiz. Guayman, que era el jefe de diseño de uno de los grupos, tenía 2 ayudantes principales, José Luis Ortiz y Beatriz, ahorita lo tengo aquí, ya son muchos nombres, ya no me acuerdo. Recepción del Fuego Olímpico de Teotihuacán, también fue solo un día, pero fue un gran evento, ¿no? Que aquí en el CENEDI Danza lo tienen como muy presente, lo están investigando. Uno de los alumnos de la maestría en Teoría y Crítica del Diseño de Ledimba, exposición de filatelia, ese es el icono, ese es el cartel, y les digo que se iban derivando algunas cosas que inclusive, que inclusive no eran producto directamente del comité, sino que lo iban heredando. Paso rápido. Hay algunas cosas muy interesantes de dónde salieron las imágenes. Era una obra de Braque y la pusieron de cabeza. El de la izquierda es de Gross y el de la derecha es de Guayman. O sea, a veces había 2 versiones para lo mismo, o a veces 3. La exposición de arte del espacio, esa acuarela de la izquierda es magnífica, es impresionante. Muchos de los originales siguen en el archivo de Pedro Ramírez Vázquez, programa de genética. Todo hay historia, por qué ese programa. Aquí también 2 versiones de 2 equipos totalmente diferentes, con 2 visiones diferentes. Y cierro con esto, un minutito, porque esto es lo más importante. ¿Sí? Este símbolo se hizo muy famoso, pero era el símbolo de uno de los programas. No es el símbolo de las Olimpiadas, ni es la mascota, ni nada. Pero corrió con muy buena suerte. Es el símbolo del programa de la publicidad del Servicio de la Paz. Rápido, se trataba de que las agencias de publicidad, en vez de poner anuncios en las calles, en los espectaculares, iban a poner mensajes de paz. De eso se trataba el programa. De eso se trató. Este es el cartel, una belleza, también de Gross. Hay una historia que luego les puedo platicar en otro momento, otro día, de la autoría, ¿no? En particular de este símbolo, y la autora Beatriz Coll. Este diseño es de Beatriz Coll, aunque se lo adjudican a Pedro Ramírez Vázquez, pero no, la investigación va por otros lados. Años después, Guayman juntó el número 68 con la paloma para el memorial de Tlatelolco, de México 68 Tlatelolco. Y hablando de Tlatelolco, y con esto cierro, en el libro de las noches de Tlatelolco, Elena Poniatowska cita, ¿no? Tomó el testimonio de Beatriz Coll, la diseñadora, que había trabajado con Cassandre, el gran cartelista francés, que por cierto murió en ese año, en marzo, Cassandre, y había sido su asistente. Entonces ella ya venía con un gran background. Había muy buenos diseñadores, pero
y también algunos malos. Pero todo mundo se centra en la cuestión de lo deportivo. Y ya, el último, proyección de los Juegos Olímpicos de la Olimpiada en Cine y Televisión, Jorge Saldaña y Alberto Isaac. Listo. Gracias. Perdón por tardarme, pero traigo muchas cosas. Gracias. Gracias, doctor. La verdad es que, bueno, sí, efectivamente no nos alcanza ni un ratito ni todo el día para compartir todo el trabajo de diseño alrededor de estos Juegos Olímpicos, de lo cultural y de todo, y el diseño como evidente y agente importante para que se difunda, y gracias por compartirlo. Ojalá que haya otros momentos para que nos sigas compartiendo más. Ahora vamos a dar el paso, por favor, a Francisco Chavarría Buenrostro. Él tiene una ponencia titulada El universo creativo, de Alejandro Rangel Hidalgo. Él es diseñador industrial, realiza investigación especializada en la historia del diseño del siglo XX en Guadalajara, con énfasis en el diseño de muebles realizados durante el movimiento moderno. Ha colaborado con el equipo de investigación del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, en España. En 2023 participó en el tercer Congreso de Historia del Mueble en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México y ha colaborado en actividades de difusión realizadas para la Asociación Cultural Momo de Guadalajara. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer a la organización del foro por permitirme este espacio. Como bien introdujeron, el tema que voy a presentar es sobre Alejandro Rangel Hidalgo como diseñador integral. El objetivo es hacer una revisión a su trayectoria y versatilidad artística, destacando principalmente su conexión con Guadalajara. En octubre de 1973, la periodista estadounidense Anita Welch publicó en Phoenix Magazine un artículo donde reconocía la trayectoria del diseñador, que en ese momento estaba transformando la imagen afrancesada de la entonces residencia oficial de Los Pinos en una expresión auténtica de lo mejor de la artesanía mexicana, según las palabras de Welch. Se trataba de Alejandro Rangel Hidalgo, un personaje fundamental en la historia del diseño mexicano, particularmente en la región occidente, cuya versatilidad artística derivó en una representación de la mexicanidad a través de sus diferentes diseños. Su desarrollo artístico comenzó entre Colima y Guadalajara para años después diseminarse por el mundo. Nació en Colima en 1923 y creció en la hacienda de Nogueras, rodeado de un paisaje natural diverso y colorido que posteriormente influenció su obra. Desde temprana edad mostró inclinación por el arte. En su infancia pintaba juguetes elaborados en madera y metal por sus hermanos Javier y Juan, quienes eran hábiles en el torno, la talla de madera y la fundición de metales. Estos juguetes eran vendidos por su madre en la tienda de la hacienda para solventar algunos gastos a raíz del derrumbe económico de Nogueras, según lo señaló el artista en una entrevista con Rubén Carrillo Ruiz. Los hermanos Rangel Hidalgo se mudaron para estudiar la secundaria y preparatoria en el Colegio Jesuita de Guadalajara. En este periodo conocieron a los destacados arquitectos del movimiento moderno Ignacio Díaz Morales y Julio de la Peña. Además de ser sus grandes maestros, también fueron colaboradores en diversos proyectos. Posteriormente, Juan Rangel se inclinaría por la arquitectura, profesión que lo llevó a trabajar en obras tales como el Convento de las Capuchinas junto al arquitecto Luis Barragán o en la Catedral de Cuernavaca con el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Por otro lado, Alejandro mantuvo sus convicciones artísticas y, contrario a la voluntad de sus padres, consiguió una beca para estudiar artes en Europa. Viajó a Madrid para trabajar como escenógrafo de la ópera Tata Vasco de Miguel Bernal Jiménez y junto a Josefina Muriel Ida Rodríguez visitó Santillana del Mar en Cantabria, donde había surgido un movimiento artístico conocido como la Escuela de Altamira, liderado por un artista que había llamado la atención del colimense. Se trataba de Matías Geritz. Después, por recomendación del propio Rangel, el arquitecto Ignacio Díaz Morales invitó a Geritz como profesor de la recién fundada Escuela de Arquitectura de Guadalajara, siendo el primer profesor extranjero en integrarse a la plantilla académica, y junto a su entonces esposa, la fotógrafa Marian Gast, llegaron a la capital tapatía en octubre de 1949. A su regreso a México, Alejandro fue un asiduo asistente de la Facultad de Arquitectura, algunas veces como visitante para ver y opinar sobre los trabajos realizados, pero en otras también como aprendiz, realizando las composiciones de la clase de Geritz junto con los estudiantes. Con la fundación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, se fortaleció la comunidad artística, propiciando un ecosistema favorable para el diseño.
En diciembre de 1953 se llevó a cabo en Guadalajara la primera Gran Feria de Jalisco, un evento que celebró el progreso y la cultura del Estado, además de funcionar como escaparate para demostrar el desarrollo industrial y potencial económico de la entidad, a través del uso de pabellones que exhibieron productos fabricados por empresas locales con demanda en el mercado nacional, tales como la cerámica de Lofisa, Loza Fina S.A., los candiles de vidrio de Camaraza y una curada selección de artesanías, entre otros objetos industriales. La simbiosis entre industria, arte y diseño fueron fundamentales para el desarrollo de la feria. Con ese propósito, Rangel Hidalgo fue comisionado para crear la identidad gráfica que acompañó la promoción del evento, mediante el diseño de carteles, así como la intervención de un plato de cerámica fabricado por Lofisa. En ambos casos, plasmó elementos significativos de la cultura jalisciense. La representación de estos símbolos devino en el diseño de un emblema que sintetizó las torres de la catedral en sus formas geométricas más simples. Este diseño se consolidó como un símbolo gráfico de la ciudad que se mantiene relevante hasta la actualidad. El éxito de estos carteles propició que en 1956 el gobernador Agustín Yáñez solicitara la colaboración del artista colimense para el desarrollo de los carteles publicitarios de la primera Gran Feria del Maíz. Para ello, desarrolló 2 carteles, uno donde destaca la fachada de la catedral con destellos de luces y otro donde representa la figura pétrea de la diosa azteca del maíz. Este último se convirtió en un timbre postal de circulación nacional. Además de los carteles, unos años más tarde Rangel colaboró con Yáñez en la ilustración de su libro Flor de Juegos Antiguos, donde se comienza a visualizar una aproximación al característico estilo que definió su obra. A inicios de la década de los 60, los hermanos Rangel Hidalgo colaboraron con los arquitectos Díaz Morales y de la Peña en la remodelación de la Copa de Leche, el restaurante donde se reunía la sociedad tapatía a mediados del siglo XX. Aquí Alejandro exploró el campo del interiorismo colaborando con el diseño de algunos cuadros y murales que incorporaban elementos tanto tapatíos como colimenses. Tal es el caso de la representación de las figuras del perro tralchichi, característico de la ciudad de Colima, que a su vez sugiere la afición del artista por el coleccionismo. Su participación en el proyecto, además de la integración plástica con sus propuestas pictóricas, incluyó el diseño de la vajilla y los menús, así como el desarrollo de una silla, en colaboración con los arquitectos, con la que se equiparon varias áreas del restaurante, donde aún se percibe la influencia de sus maestros y cuya estética dista aún del mobiliario reconocido como rangeliano. Posiblemente, el momento que impulsó la definición de su estilo fue durante los años 60 con la colaboración realizada con la UNICEF, donde ilustró en formato de tarjetas imágenes que representaban escenas navideñas del mundo con motivos pictóricos asociados a las tradiciones populares locales, alejado de las pretensiones impuestas por la cultura estadounidense. Se reprodujeron alrededor de 8 millones de ejemplares que dieron la vuelta al mundo y fueron reconocidos por la Sociedad Gráfica de Nueva York. La intención de representar el pesebre con elementos asociados a la mexicanidad inspiró la creación del arquetípico nacimiento de Tlaquepaque, fabricado en barro por la familia Panduro, teniendo tal éxito en los años 70 que se exportó por toda Latinoamérica, siendo uno de los nacimientos más vendidos que hasta la fecha se mantiene relevante. Luego de la muerte de sus padres, en 1963, Rangel Hidalgo pretendía cerrar el taller de carpintería de Nogueras, pero el carpintero en turno le sugirió utilizar los insumos restantes con los que fabricaron una serie de sillones. Estos llamaron la atención del decorador tapatío Ernesto Llavelli, quien adquirió varios ejemplares para un hotel y luego equiparon el Camino Real de Saltillo. Más tarde, otros hoteles de la misma cadena. Los muebles empezaron a tener tal éxito que recibían muchas solicitudes de ellos, por lo que el taller de Noguera se convirtió en un proyecto comunitario donde jóvenes de la localidad eran instruidos por el maestro Rangel Hidalgo en carpintería, herrería, torno, pintura y acabados. Impulsados por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, se creó una escuela de artesanos que pasó de ser el taller a convertirse en Artesanías Comala. Rangel Hidalgo diseñó una amplia variedad de tipologías de muebles y elementos decorativos en herrería en colaboración con el maestro herrero Juan Anguiano. La estética de estos diseños alude al estilo colonial que comenzaba a estar en boga en la época. Su repertorio incluye su propia reinterpretación del icónico butaque, que contrario a otros ejemplares diseñados en el siglo XX, se caracteriza porque sus perfiles laterales están construidos en forma de H y con apoyabrazos, además del detalle pictórico en el respaldo ornamentado con representaciones de la naturaleza. Los muebles de su autoría se caracterizan por un carvado en la voluta que remata el apoyabrazos, que de acuerdo con María Emilia Rangel y Gloria Elizondo, especialistas en la obra de Rangel Hidalgo, esta señal evidencia la autenticidad del diseño.
Tal fue la apreciación de estos muebles que llegaron a comercializarse en la Galería San Francisco de la Ciudad de México o la tienda ¿Por qué no?, en Scottsdale, Arizona. Este diseño de muebles figuró en el imaginario social como una expresión de mexicanidad, por lo que a finales de la década de los 60, Alejandro Rangel fue invitado por la familia Barreto para realizar el interiorismo del recién remodelado Hotel Fénix. Esta intervención incluyó la decoración de 80 habitaciones y 6 suites, con un estilo mexicano jalisciense, de acuerdo con palabras del diario El Informador. En estos interiores incorporó las diferentes tipologías de muebles que diseñaba, tales como sillas, sillones, cabeceras decoradas con sus icónicos diseños y detalles en herrería, así como una amplia variedad de arbotantes, lámparas y candiles. El hotel además contó con un bar llamado La Pajarera, que hacía referencia a las jaulas, mismas que Alejandro diseñaba para su casa en Nogueras. Además de estos detalles artísticos, Rangel contribuyó con el diseño de los logotipos, tanto para el hotel como para el bar. Para el diseño de los textiles, colchas y cortinas, Rangel Hidalgo contó con el apoyo de la diseñadora textil Esperanza Castellanos, conocida entre la sociedad tapatía como Plan Castellanos. Utilizando colores vibrantes y entramados contrastantes, diseñaron en conjunto una serie de coloridas telas que contribuirían al discurso de mexicanidad en el diseño de los interiores. Plan era una amiga cercana de Alejandro, quien desde la década de 1930 fabricaba una gran variedad de textiles, de manera artesanal, utilizando telares de pedal y con el apoyo de artesanos expertos. Era reconocida por el diseño de sus telas, cortinas y tapetes que vendía en su tienda ubicada en la avenida Hidalgo 1378 en Guadalajara. Las colaboraciones entre Alejandro y Plan no se limitaron solamente al Hotel Fénix. Su trabajo en conjunto abarcó incluso el diseño de modas con el proyecto realizado entre ambos para el vestido de novia de la esposa del arquitecto Fernando González Gortázar, de acuerdo con referencias de la señora María Emilia Rangel. Aquí cometí un error con el citado de las imágenes. La fotografía correspondiente a la señorita Esperanza Castellanos es del archivo Révora. La publicidad es de la revista Arquitectura y Decoración del número 1 y la serie de muestras de tela realizadas para el Hotel Fénix fueron cortesía de la señora María Emilia Rangel. En ese mismo año, Rangel realizó una de sus importantes aportaciones en el campo del diseño gráfico, el logotipo de Plaza del Sol, el primer centro comercial de la ciudad que abrió sus puertas en diciembre de 1969, producto de la iniciativa de un grupo de empresarios tapatíos, para generar un espacio de comercio y recreación y cuya realización estuvo dirigida por el arquitecto Alejandro Son. Para ello, Rangel retomó el elemento que daba nombre al recinto y realizó una exploración de diversas formas abstractas que remitieron al sol, logrando un resultado cercano a lo que aún se conoce en la actualidad, puesto que aunque mantiene su esencia, el diseño ha experimentado algunas modificaciones. Sus colaboraciones con arquitectos fueron recurrentes. En 1972 participó en el diseño interior de la Casa Palomera, construida por el arquitecto Díaz Morales en Chapala, para la cual equipó la estancia, el comedor y sus 5 habitaciones, cada espacio con una serie de muebles plasmados con una temática diferente. La estancia y mesa de juegos con ilustraciones de cítricos y azares. Las habitaciones con motivos fitomorfos y algunas representaciones de aves. Y probablemente los más significativos fueron los plasmados en las sillas y la alacena del comedor, donde utilizó 2 especies simbólicas de la ribera de Chapala, los peces blancos y el lirio, un detalle excepcional que no se repite en otras de sus intervenciones. Con ellos caracterizó 2 elementos del paisaje lacustre y los transformó en un elemento identitario que, además de añadirle un alto valor artístico al mueble, lo vinculó directamente a su entorno. Tanto en el Hotel Fénix como en la Casa Palomera, sus muebles, que evocan un estilo colonial, se insertan en la arquitectura moderna, generando un diálogo entre vanguardia y tradición. Durante la década de los 70, Rangel Hidalgo vivió un periodo de intensa producción en su obra de diseño de mobiliario. Gracias a una visita de la hermana del entonces presidente Luis Echeverría a Artesanías Comala, los muebles captaron la atención del mandatario, quien fuera promotor de la obra de Rangel, adquiriendo piezas para su residencia personal, así como para regalar en visitas oficiales. Después se amueblaron algunas embajadas mexicanas y se desarrolló el interiorismo de la residencia oficial de Los Pinos. Este proyecto comprendió la decoración de un salón denominado Sala Comala y los cuartos Colima, donde destacó el uso de colores vibrantes como rojo y rosa mexicano, que para ese entonces ya se había popularizado. En contraste con la variedad de muebles diseñados por el artista, sobresalen también algunos diseños de piezas fabricadas en vidrio cuyo origen se atribuye a Guadalajara.
así como un tapete tejido a mano proveniente de Chiconcuac, de acuerdo a referencias del artículo escrito por Anita Welch para Phoenix Magazine. La obra Rangel Hidalgo se erige como un ejemplo único de cómo el arte y el diseño pueden converger para diluir las fronteras entre ambos. Su versatilidad creativa lo llevó a explorar diversas áreas de acuerdo con las necesidades de cada proyecto, desarrollando un estilo inconfundible que combinaba tradición y modernidad. A través de sus ilustraciones, muebles y colaboraciones, Rangel construyó un universo donde la naturaleza y la alegría vibran a través del color, y donde lo colonial y lo moderno conviven en un diálogo constante. No obstante, más allá de su legado artístico, él mismo reconocía que una de las cosas más valiosas de su carrera fue la red de amistades y colaboradores que forjó a lo largo de su trayectoria. Su impacto en el arte y el diseño del siglo XX sigue vigente y se evidencia con la apreciación que tuvieron sus creaciones más allá de nuestras fronteras, las cuales fueron una representación de México a través del diseño. Antes de terminar, quisiera agradecer a las licenciadas María Emilia Rangel Brun y Gloria Elizondo por su valiosa colaboración en el proceso de investigación, así como al equipo de Momo GDL por las facilidades otorgadas. Y sobre todo a ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco. La verdad es que sí, gracias por compartirnos tu mirada y esta posibilidad de seguir comprobando que el diseño debe de establecer estos puentes, ¿no?, entre otras disciplinas. Muchísimas gracias. Les recordamos que al final vamos a poder hacer comentarios aquí a todos los que están presentes y también vamos a leer algunos mensajes de los que nos van compartiendo con la transmisión en vivo. Muchísimas gracias. Y vamos a terminar esta mesa con Aldo Solano Rojas. Él nos presenta una ponencia titulada Modularidad y prefabricación en el diseño de Ernesto Gómez Gallardo. Aldo Solano Rojas es doctor en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas y Facultad de Filosofía y Letras, graduado con mención honorífica con la tesis La construcción de la modernidad en el espacio público de la Ciudad de México del siglo XX. Es autor del libro Playground del México Moderno, proyecto apoyado por la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. Ha curado exposiciones de diseño y arquitectura en el Museo de Arte Moderno y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Autor de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales, así como de capítulos de libros centrados en la arquitectura, diseño y el espacio público concebidos por los agentes activos en México, adscritos al movimiento moderno. Realiza su postdoctorado en el Centro de Investigaciones de Urbanismo, Arquitectura y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Bueno, como bien señalaron, mi ponencia se llama Modularidad y prefabricación en el diseño de Ernesto Gómez Gallardo. Durante el siglo XX, muchos arquitectos diseñaron muebles como parte de sus proyectos, experimentando con materiales y proporciones y entendiendo al interiorismo como parte fundamental de la arquitectura. No obstante, fueron muy pocos los que dedicaron sus carreras al diseño de mobiliario como una especialización o como parte central de sus exploraciones plásticas. En parte debido a que el diseño industrial no existía como carrera independiente y también porque el diseño de muebles era visto como una labor menos prestigiosa que la proyección y construcción de grandes edificios. Además de que muchos arquitectos no prestaron atención al diseño de muebles, utilizando los producidos en fábricas como Knoll o DM Nacional. Uno de los pocos y más tempranos arquitectos modernos en dedicar su vida al diseño de muebles fue Ernesto Gómez Gallardo, quien a lo largo de su carrera produjo un importante corpus de muebles para interiores, así como mobiliario urbano. Gómez Gallardo nació en la Ciudad de México en 1917, estudió en la Escuela Nacional de Arquitectura y desde muy temprano en su carrera se interesó en los muebles, la modularidad y la optimización de materiales y medios de producción. Una de las primeras demostraciones de su talento como diseñador de mobiliario sucedió en 1952 con el diseño de la silla con paleta para las aulas de la nueva ciudad universitaria. En este diseño, la sobriedad del diseñador se ve reflejada en el hecho de que el mueble se compone de solo 3 piezas de madera laminada de formas ortogonales y un sintético armazón que la sostiene. El asiento es casi un cuadrado perfecto con una ondulación para que el cuerpo del usuario se adapte cómodamente. La paleta, por su parte, es un rectángulo al cual se le ha quitado una de las esquinas para dar cabida al cuerpo del estudiante. El respaldo es un rectángulo horizontal que abraza con su curvatura la espalda de quien usa la silla. Todos estos elementos están unidos por un tubo de acero doblado, los cuales se muestran tal cual sin presentar ningún tipo de recubrimiento o adorno.
y trazan recorridos rectos. Una lámina doblada colocada debajo de la paleta sirve para colocar libros y cuadernos. La silla fue pensada para ser atornillada al piso en lugares fijos dentro de las aulas, por lo que algunos ejemplares muestran estas adhesiones en la parte baja de las patas. El que vemos en pantalla no tiene esos hoyitos. Alguien que haya tomado clases en la Facultad de Arquitectura, hay unas en la Facultad de Medicina y hay otras ubicadas en Ciencias Políticas y Sociales, me parece, que todavía dan servicio en las aulas. Bueno, Gómez Gallardo creó un mueble de líneas sobrias y sólidas, alejándose de historicismos y de cualquier tipo de ornamentación. Buscando una ergonomía a través del diseño austero, el diseñador también estaba referenciando los cascarones de madera contrachapada que los IMSS seguían experimentando en California. A partir de este diseño se derivó una pequeña colección que, además del pupitre, incluyó una silla con brazos que fue utilizada en las salas de lectura de las bibliotecas y una sin brazos que se ve en la pantalla, sin brazos ni paletas, para dar servicio a comedores, oficinas y aulas más dinámicas. Estos muebles llamaron la atención del mundo de la arquitectura y el diseño, no solo por formar parte del flamante campus universitario, también por la actualidad de sus materiales y lo elegante de sus formas. En 1953, la diseñadora de muebles Clara Porcet, que en ese entonces estaba a cargo de la sección de diseño en la revista Espacios, describió el pupitre para Ciudad Universitaria así, abro cita: es una silla bien diseñada, ligera y móvil, tan cómoda como agradable visualmente, proyectada para ser construida en madera laminada y curvada, que se une a los elementos de soporte en fierro por agarres de aluminio. Es un típico diseño para la gran industria, puesto que requiere maquinaria electrónica y al producirse en serie su costo sería bajo y así quedaría como producto particularmente adecuado para usos escolares generales. Cierro cita. Porcet presagió acertadamente la prolongación de la vida de los pupitres de Ciudad Universitaria, que tuvo un alcance mucho más allá de las aulas. Dado su éxito y reproductibilidad masiva, las sillas fueron comercializadas por Gómez Gallardo, teniendo como mejor cliente al Estado, que necesitaba amueblar los centros comunitarios, escuelas, clínicas, que el Instituto Mexicano del Seguro Social estaba construyendo en estos años. Es curioso que por corporación hay clientes distintos, ¿no? Algunas corporaciones compraron a DM Nacional, otras a Gómez Gallardo y así, ¿no? Bueno, las sillas amueblaron todo tipo de edificios públicos, lo que fue registrado en las publicaciones y manuales de obra pública, por lo que podemos tener una idea de la inmensa cantidad producida. Este diseño incluso fue llevado a la escala infantil, equipando también los salones de guarderías que daban servicio a los centros de salud. Y bueno, así la silla, que nació como parte integral de Ciudad Universitaria, tuvo una vida mucho más larga, equipando los nuevos edificios públicos. La prolongada vida de la silla con paleta revela un modus operandi que el diseñador supo repetir más adelante, ya que muchos de sus diseños, pensados para proyectos específicos, lograron trascenderlos y así fueron producidos masivamente sin necesidad de vender sus diseños a fábricas de muebles. Gómez Gallardo nunca vendió sus diseños a ninguna de estas fábricas, ¿no? El arquitecto diseñó de esta forma mobiliario para proyectos específicos, pero que por su funcionalidad y astutas soluciones se pudo insertar cómodamente en prácticamente cualquier contexto. Lo anterior probó su eficiencia en 1958, a solo 6 años del diseño para Ciudad Universitaria. Gómez Gallardo ya estaba concibiendo una colección completa de muebles para el aula Casa Rural, un proyecto de escuelas prefabricadas coordinado por Pedro Ramírez Vázquez, entonces director del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, muy mencionado, ¿no?, quien puso en marcha sus ideas sobre prefabricación de edificios a partir de componentes modulares. Con esto, el gobierno central envió miles de escuelas prefabricadas consistentes en una larga nave de vigas de acero con techumbre a 2 aguas que estaba dividida en 2. Una sección se situó el aula y en la otra la vivienda del maestro rural. Y bueno, todo se mandaba a las comunidades desde Ciudad de México, incluyendo el mobiliario. Para el salón de clases, Gómez Gallardo resolvió con un solo diseño tanto el asiento como las mesas para los estudiantes y según su posición también podían dar servicio a adultos, para clases de educación a mayores o para los padres de familia. Son bancos hechos de madera y a partir de piezas recortadas de tablones. Todo esto con el fin de tener mobiliario fácil de reparar sin tener grandes conocimientos de carpintería. Estos muebles siguen estando en uso en muchas comunidades, prueba de la buena factura y del excelente funcionamiento. Tenemos noticias de que un gran número de estos bancos aún amueblan escuelas y centros comunitarios de Yucatán, Oaxaca, Sonora. También se diseñó un escritorio metálico con iluminación incluida y un atril corrido hendido en la superficie. Aquí se puede ver, a veces es muy difícil entender el mueble sin el usuario,
que bueno, la imagen de la derecha la conocemos muy bien, pero la izquierda es un reportaje que encontré en el periódico, es el maestro rural entrando por primera vez a su aula y viendo su escritorio por primera vez, ¿no? Incluyendo los libros de texto gratuito. Entonces es un programa pues muy emotivo, ¿no? Es muy bonito ver eso. Para las habitaciones del profesor, terraza, recámara, comedor, Gómez Gallardo experimentó con la idea de un acercamiento con el usuario y con perspectiva a su reparación. Bajo esos parámetros, el arquitecto diseñó toda una colección de muebles a base de tubo doblado con listones de madera de pino, que aunque variaban en tamaño, también eran modulares y muy fáciles de reemplazar, sin importar el tipo de madera y sin siquiera necesitar maquinaria especializada. Es más, sin siquiera ser madera, ¿no? Podían ser reparados con cualquier otro material. Sofás transformables en literas, son estos, los de la izquierda. Bancos y mesas equiparon las habitaciones, pero los más interesantes diseños fueron los asientos pensados tanto para la casa como para el salón de clases. 5 sillas apilables, 4 para el comedor y 1 para el aula. Por eso cuando aparecen los juegos juntos son 5 y confunde, pero porque era 1 para el aula, que está aquí, ¿no? Con el señor, con el profesor, y 4 para el comedor, ¿no? Ligeras y cómodas, estas sillas tienen un funcionamiento interesante en el que un armazón de tubo doblado soporta 2 varillas dobladas a 90 grados que sirven para ensartar las piezas de madera que conforman respaldo y asiento. Cada uno de estos listones está separado por pequeños anillos metálicos que sirven para crear espacios entre ellos y así ahorrar el material y crear un asiento flexible y fresco. Además de que ahí radica la eficiencia del mueble, ya que conforme se fueran desgastando se podían sustituir fácilmente con otras piezas de cualquier madera o incluso de otros materiales. Estas sillas son apilables, lo que las hace muy fáciles de almacenar y de transportar. Gómez Gallardo también diseñó una silla para la terraza del maestro rural, siguiendo las líneas y materiales de los asientos para el comedor, pero bueno, esta variación también es apilable, tiene brazos y es de una altura más baja. Nuestro arquitecto con esta colección probó que el alto diseño no está peleado con la optimización de materiales, con la modularidad o con una relación más amigable y cercana entre diseñador y usuario. Estos diseños trascendieron al proyecto del CAPSE y bueno, no solo ganaron la plata en la Trienal de Diseño de Milán de 1960, también fueron utilizados para publicitar los interiores de los departamentos de la unidad habitacional Noalco Tlatelolco en 64, del lado izquierdo, y también sirvieron para eventos oficiales. El masivo volumen producido de este asiento se puede ver en una fotografía de la inauguración del Museo Nacional de Antropología, el mismo año, del 64, en donde el patio está lleno de estas sillas dando servicio a cientos de asistentes. En imágenes posteriores que documentan actividad del museo, como creación de murales, etcétera, se llega a ver en las esquinas, como para los custodios, estas sillas. O sea, el museo compró muchas sillas, ¿no? A Gómez Gallardo. El mismo año en el que el aula rural vio la luz, Gómez Gallardo diseñaba mobiliario para otro proyecto, también dirigido por Pedro Ramírez Vázquez, el Pabellón de México en la Feria Mundial de Bruselas. Gómez Gallardo diseñó una silla plegadiza que funciona a partir de unas tijeras hechas de 2 piezas, casi idénticas, pero colocadas una de manera opuesta a la otra. Así, lo que en una de las partes funciona como patas, en la otra funciona como brazos o como respaldo. Poco tiempo después se desarrollaría una versión tubular de este mismo diseño en donde la piel sería sustituida por lona, una variación de este asiento para exteriores y de menos peso. No he encontrado ninguna imagen de alguien sentado en estas sillas. Sobreviven unas en muy mal estado, lo cual nos apunta a que hubo problemas en el cálculo, en el funcionamiento del diseño, ¿no? Pero es interesante, ¿no? El éxito de sus muebles y lo célebre de los proyectos que equiparon hizo que Gómez Gallardo empezara a ser más conocido como uno de los pocos arquitectos especializados en el diseño de mobiliario, ya que sus diseños concentraban las inquietudes de los edificios que amueblaban, sin dejar de ser autónomos y de innovar funcionamiento y elección de materiales. Gómez Gallardo participaba de las grandes obras de infraestructura mediante la constante presencia de su mobiliario. El arquitecto continuó con su prolífica carrera como diseñador desde una perspectiva arquitectónica. Además de que su cercanía con el arquitecto favorito del Estado garantizaba proyectos con gran presupuesto y sobre todo difusión. En 1968 nuestro diseñador volvió a hacer equipo con Ramírez Vázquez, ya que ambos fueron comisionados por el diplomático cultural Fernando Gamboa para diseñar el Pabellón de México en la Feria Mundial de 1968, celebrada en San Antonio, Texas, la Hemisphere 68. El mobiliario del pabellón continuó la búsqueda por una modernidad internacionalista. Con esta dirección, Gómez Gallardo diseñó una mesa y una silla que mostraron la capacidad de México de producir productos a la altura de cualquier empresa industrializada. Por esta razón se escogieron materiales lejanos a los asociados a la artesanía y los oficios,
dejando atrás la madera y el cuero para presentar un mueble enteramente metálico y aparentemente lejano de cualquier forma artesanal. Así, la llamada silla Hemisphere mostró un sofisticado armazón de tubo de acero que sirve como bastidor para una pieza de malla metálica que actúa como respaldo y asiento. Esta pieza calada obedece a las formas de un lienzo de piel o textil, pero realizado en un material industrialmente fabricado, preexistente y rígido. Existe la variación de este diseño que sí utiliza piel de baqueta y una más con palma tejida. Sin embargo, el diseño que se hizo mundialmente famoso fue el de rejilla prefabricada. Con el mismo pedestal de la silla también se diseñaron mesas. Aquí está, ¿no? Mesas laterales y taburetes, mostrando la versatilidad del vaciado en aluminio y experimentando una vez más con la prefabricación y la modularidad. Este diseño también hace evidente que el diseñador estaba al tanto del panorama internacional, ya que se pueden identificar ciertas influencias de la colección Tulip de Eero Saarinen de 1957 abajo y de las sillas diseñadas en 1960 por Charlotte Perriand para el centro turístico Les Arcs. Parece que está mezclando los dos diseños, ¿no? Es muy interesante. Para la siguiente década, Gómez Gallardo ya contaba con una reconocida trayectoria como diseñador de mobiliario. No solo sus diseños fueron protagonistas de publicaciones especializadas, como el número dedicado a diseño de muebles de la revista de arquitectura Cali, sino que también participaban de exposiciones de diseño. En estos años presentó unas sillas para niños que se podían ensamblar y transformarse en aparato de juego. Una cosa increíble. Esta estuvo en una exposición del Museo de Arte Moderno. Hacia los años 80, Gómez Gallardo seguiría produciendo novedosos diseños, como una banca también modular de fierro colado, que fue profusamente utilizada por la Ciudad de México para el equipamiento de parques, justo después de los terremotos del 85. Muchas siguen dando servicio en el centro histórico y en la colonia Doctores, sobre todo en la avenida Juárez, hay muchas, en la plaza Carlos Pacheco y en el jardín Ignacio Chávez de la Doctores. Estas bancas hicieron eco de ejercicios previos del arquitecto, como una muy exitosa banca prefabricada en concreto que también era modular y se acercaba al ejercicio escultórico. Esta fue utilizada en el Museo de Historia Natural por Leónides Guadarrama, en Chapultepec. Gómez Gallardo fue uno de los pocos arquitectos que dedicó prácticamente toda su vida y su carrera al diseño de mobiliario. En sus diseños podemos encontrar una constante innovación y búsqueda por nuevas soluciones y materiales, siempre considerando una cercanía con el usuario y con el productor. La modularidad estuvo siempre presente en sus diseños, los cuales buscaron una sintonía material y discursiva con los proyectos que equiparon y para los que fueron diseñados. Sin embargo, las vidas que estos objetos tuvieron separados de los proyectos que les dieron origen son prueba de la universalidad de sus diseños y de lo nuevo de sus líneas. La vida de los muebles de Gómez Gallardo fue larga y autónoma. Esto hizo que sillas, mesas, bancos públicos y escritorios formaran parte de las representaciones que buscaban proyectar el progreso del país, participando así del desarrollo nacional y conformando una iconografía de la flamante infraestructura mexicana. Lo anterior fue posible gracias a los inmensos volúmenes alcanzados en la producción de los diseños de Gómez Gallardo, algo que tiene su propio mérito, sobre todo si tomamos en cuenta que no se produjeron bajo los sellos de ninguna industria. Gómez Gallardo es uno de los más tempranos ejemplos de un diseñador de mobiliario comprometido con su profesión, quien supo astutamente que sus diseños podían vivir más allá de los proyectos específicos que detonaron su concepción. Así, encontramos en esta figura un antecedente fundamental para la historia de la arquitectura, de la industria y del diseño en México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que a mí me emociona muchísimo como diseñadora ver que sí, efectivamente no nos alcanza un foro, maestra Marta. Que sea congreso, ya decíamos, porque la verdad es que llegó tanta información alrededor del diseño y conforme van avanzando las mesas vemos todos los puentes y todos los lazos que hay entre todo el proceso creativo, la importancia de analizar y de hacer este ejercicio del diseño a partir de sus testimonios, de todo el trabajo, de comprobar cómo sí, a partir de la difusión que se hace del trabajo, de todo lo que va pasando y cómo va cambiando el mundo, pues se vuelven un protagonista efectivamente de nuestra historia, de la cultura y ojalá que sí vengan muchas preguntas y comentarios para que nos sigan compartiendo mucho más. Yo como diseñadora agradezco mucho todo lo que nos comparten, imágenes, registros, estas investigaciones. La verdad es que es relevante para la disciplina
y pues los escuchamos. No sé, creo que no hay comentarios ahorita que nos van llegando, pero si aquí alguien en la sala quisiera hacer alguna pregunta, comentario a nuestros 4 ponentes. ¿Alguien por acá? Acá. Buenas tardes todos. Buenas A tardes. mí me tocó disfrutar de las sillas de Gómez Gallardo. Me tocó disfrutarlos en el Museo Nacional de Antropología. Soy de la primera generación de un curso que se dio a los maestros foráneos, de 3 años fue el curso, a los maestros foráneos de educación superior. Fue un curso maravilloso donde, pues para mí es un padre del conocimiento, el arquitecto Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez es bueno, hay varios grandes arquitectos y grandes diseñadores de nuestro país, pero yo tuve el gusto de que me adoptara como familia, porque yo era muy chica cuando en el 69, que fue el primer curso que se dio, la primera generación para los maestros de educación superior foránea, realmente me adoptó como hija. Entonces yo tuve la oportunidad de visitar varios de sus diseños de las ferias internacionales, El último que me tocó, y lo comento porque es muy importante que lo sepamos y sacamos el primer lugar, fue en la de Sevilla 92. Ahí nuestro pabellón ganó el primer lugar, estuvo empatado con el de los Emiratos Árabes, que estaba también hermoso, pero el nuestro fue una línea del tiempo de nuestra historia nacional, en donde ustedes entraban ustedes a donde estaban todas las mariposas monarcas. Era una situación que te abría la mente, te sorprendía que México te recibiera en esa forma. Se donó a Sevilla ¿cómo se llama? Un cactus saguaro, que sobresalía de todos los pabellones de la feria de Sevilla, y realmente me fascinó porque nos recibía estas mariposas monarcas, y después empezábamos con la cultura olmeca. Entonces era una cosa realmente un gran aprendizaje, un gran orgullo para los mexicanos, porque no nada más se califica en las hemisferias internacionales, no nada más se califica el entorno didáctico, pedagógico, visual, sino es el diseño del pabellón. Realmente para mí el arquitecto Ramírez Vázquez, pues su gran obra, el Estadio Azteca, esta Basílica de Guadalupe, la nueva, y una infinidad de diseños que él hizo. Pero la silla de tu doctor de Gómez realmente era muy ergonómica para el tiempo, y sobre todo, qué buena ventilación, muy buena. Gracias por permitirme comentarles esto. Muchas gracias. Gracias. Al contrario, gracias, maestra. ¿Alguien más? Por acá tenemos otra. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muchas felicidades a todos los ponentes. Tengo una pregunta respecto a la ponencia de Gómez Gallardo, que nos presentó el doctor Aldo. Habías mencionado que en ese momento, cuando él empieza a producir esto, la disciplina del diseño industrial no estaba constituida como tal, o sea, no había un programa de estudios en ese sentido. Y me quedé pensando mucho de cómo fue el proceso de producción de Gómez Gallardo para esto. O sea, realmente él aplicaba como todo el saber o toda la metodología de la arquitectura a esto, o cómo fue ese proceso creativo.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, la carrera de diseño industrial en México no existe sino hasta los años 60, segunda mitad de los años 60. Y curiosamente, los programas todos, ¿no? Empieza la Ibero, la UNAM, luego la Universidad Veracruzana, etcétera, la Universidad de Guadalajara. Los programas son formulados por arquitectos, ¿no? Y es curioso que ahora se vea como, bueno, hubo un gran divorcio, ¿no? Entre diseño industrial y arquitectura, cuando pues, yo considero que el diseño de muebles es diseño arquitectónico, ¿no? Y además tiene mucho que ver. Y en ese momento tenían más que ver. Curiosamente, lo que yo he encontrado visitando el archivo de Gómez Gallardo y sobre todo su casa antes de que la vaciaran, que todavía hay muchos rastros de la producción de los muebles, es que sí se llegó a una producción industrializada utilizando fábricas del Estado, ¿no? Eso es algo también muy interesante. No utilizando fábricas, digamos, particulares, ¿no? Como DM Nacional, IRSA, las de Ruiz Galindo, etcétera. Y eso yo creo que define muy bien los diseños de Gómez Gallardo, porque él ya sabe muy bien, o sea, más bien él sabe muy bien el repertorio de maquinaria, las posibilidades, y está diseñando acorde a eso, ¿no? En cambio, opuesto a esto, empresas como DM Nacional querían producir los muebles que hacía NOL, pero tenían una maquinaria limitada por el subdesarrollo del país. Entonces, por eso quedan estos muebles como, no lo digo como malo, ¿no? Como pretenciosos, ¿no? Como muy obvios, que quieren imitar ciertas formas y que a veces esas limitaciones crean soluciones muchísimo más interesantes, ¿no? Entonces, el mueble que era de madera laminada, aquí en México es de plástico, el tubo doblado, etcétera, ¿no? Yo creo que en Gómez Gallardo encontramos unos productos muchísimo más logrados por eso mismo. Él ya sabe con qué está trabajando y a partir de eso desarrolla al máximo esas posibilidades. Entonces, sí contrasta, ¿no? A pesar de que en uno son empresas muchísimo más, digamos, orientadas al comercio, ¿no? A presentar cosas más atractivas, hay como cierta, como una estandarización más elegante y como más formal. Gómez Gallardo, a pesar de que eran marca Gómez Gallardo, no eran marca DM Nacional o IGA o muchas de esas otras, ¿no? Espero haber contestado la pregunta, porque luego yo puedo hablar mucho tiempo de muebles. Acá creo que hay otra pregunta. Nada más es un comentario, pero sí también un poquito ahondar en esta parte me surgió la duda sobre la producción, que ahorita ya no las contestaste, doctor, un poco sobre si no lo fabricaban estas grandes industrias, bueno, lo fabricaban sobre todo en estos como pues industrias más desde el Estado, ¿no? Digamos, él no tenía como una infraestructura o algo como él personalmente, o sea, él no fue empresario. No, claro que no. Bueno, él sí hizo dinero de sus muebles, él los vendía. Sí. Y él ganaba dinero, pero nunca puso una tienda, ¿no? Y eran como para… o la empresa misma. No, para nada, ni distribuidora ni nada. Eso es lo interesante. Ajá. Y por eso sus muebles se ven tan extraños. No extraños, sino como que se ven distintos, como muy asociados a una seriedad institucional, más o menos, ¿no? Porque solo aparecen en estos entornos. Y eso es curioso porque se llegó a producir un número industrial, ¿no? Entonces, es otra cara de la producción industrializada que tiene poco que ver con su comercialización, ¿no? Entonces, y por eso decía al principio de la ponencia, es curioso que, por otro lado, otras instituciones estaban comprando muchísimo a Antonio Ruiz Galindo, el dueño de DM Nacional y de IRSA, que Ruiz Galindo ganó muchísimo dinero amueblando hospitales, escuelas, estadios, etcétera, ¿no? Entonces, hay varios caminos, ¿no? Gómez Gallardo tenía la legitimidad del Estado y la legitimidad de arquitectos como Ramírez Vázquez, ¿no? Entonces, por eso sus muebles son un poco más, no me refiero a precios, pero incluso ahora que los vemos tienen un prestigio como distinto, como que tienen un brillo, ¿no? Menos vulgarizado porque no aparecía en publicidad, no aparecía en las fotos de las revistas, etcétera, ¿no? Tiene como una aura distinta. Sí, eso es súper interesante. Y nada más una acotación. En la Escuela de Diseño y Artesanías, en 1962, se abre la carrera de diseñador industrial artístico.
Entonces, como carrera profesional, evidentemente no era una licenciatura todavía, pero digamos ya era una carrera profesional. Entonces, bueno, es dentro de la historia de la educación del diseño, ¿no? Algo interesante es que incluso arquitectos como Gómez Gallardo, que se dedicaron a hacer mobiliario, su carrera casi, él era excelente arquitecto, construyó muy poco, su casa es así el despliegue de que era un genio, pero se produjo más muebles que edificios. Incluso así, él nunca se llamó diseñador industrial, ¿no? Ni diseñador Sí, de no, mobiliario. Él era arquitecto, ¿no? Es algo interesante Sí, también. Sí, bueno, sí, bueno, eso nada más. Muchas gracias. 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 Por acá tenemos otra pregunta, por favor. Mientras me permito leer unos comentarios. Ivana Herrán, muy interesante la ponencia del maestro Francisco, sin duda me deja con ganas de visitar el Hotel Fénix, a mí también, y aprender de la historia de los muebles que nos rodean. Muchas felicidades por la expo, y igual Omar Cruz, te mando una felicitación, enhorabuena Francisco por la espectacular ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta mesa, está padrísimo como todo este foro. Un par de preguntas para el maestro Roberto Gómez Soto. La exposición fue genial y nos quedaron muchas cosas pendientes, creo. Pues la primera es si existe ya alguna publicación donde podamos ver todas estas piezas que nos mostró o parte de lo que nos mostró y pues con su respectiva reseña, ¿no? Para saber más de todo este diseño que se desarrolló en torno a los Juegos Olímpicos de 1968. Y la segunda ya me quedó muy grabado ahorita lo que comentó de los diseñadores en cuanto a que tenían cada quien como su propia línea, ¿no? No había, bueno, no lo sé, esa es parte de la pregunta, si no hubo fue algo a propósito el que no haya existido como una especie de línea a seguir por todos los diseñadores, o fue algo que se da accidentalmente y por lo tanto genera esta variedad de diseños que están muy padres en cuanto a todo lo que se desarrolló por los eventos culturales de las Olimpiadas. Gracias. Sí, gracias a ti por la pregunta. En efecto, yo creo que fue por las prisas. Fue una preparación muy accidentada. Toda la cuestión, sobre todo por cuestiones políticas, ¿no? Pero digamos, ya se asentó ya cuando nombran a Pedro Ramírez Vázquez, repito, 27 meses, ¿no? Antes y no había nada, prácticamente, bueno, no había ni los edificios. No existía 27 meses y no existía el velódromo, el Palacio de Bellas Artes, la alberca olímpica, no existían. 27 meses para hacerlos, pero también todo lo demás, ¿no? Entonces, en esta parte gráfica, yo creo que sí hubo como varias cosas atropelladas. En primer lugar, llamar a este primer grupo inmediatamente luego de tomar la presidencia del comité organizador, llamar a este primer grupo que justamente era el que se conocen como los alumnos de la Ibero. En realidad eran 2 o 3 alumnos, entre ellos Matías Geritz, ¿no? Dirigidos por Manuel Villazón, que fue de los fundadores de la carrera de diseño industrial en la Ibero, ¿no? Y algunos alumnos. Y empieza con cierto estilo, ¿no? Bajo ciertas premisas. Pero luego, justamente en términos de la Feria Universal de Nueva York, ahí Eduardo Terrazas, que era muy allegado a Pedro Ramírez Vázquez, conoce a Beatriz Trublot, editora que trabajaba para Viking Press, y entonces la invita también. Ella le hizo el libro del Museo de Antropología, y luego le invitan también a que dirija el departamento de publicaciones. Entonces empieza a haber como varias ideas. Bueno, luego traen a Lance Wyman, recomendado por George Nelson, ¿no? También de Nueva York, y hay varias ideas. Finalmente, el formato cuadrado, ya hablando como en términos de que se mantiene y que no, el formato cuadrado ese sí fue ubicuo, ¿no? Y luego las retículas, ¿no? La diagramación, el grid, contrataron a un también diseñador neoyorquino, Arthur Soling. Y ya, era lo que había.
¿no? Y lo demás dejaron como mucha libertad, ¿no? A estos 3 ilustradores que les mencionaba fueron a los únicos que les dejaron firmar. Bueno, por ahí hay algunos otros 2 que es como que se colaron. Y lo más interesante es que era un equipo de diseñadores, dibujantes, ilustradores, fotógrafos, que no mencioné, pero también hay muchos fotógrafos involucrados, productores gráficos, todo lo que tenía que ver con artes gráficas, que están trabajando como al vapor, ¿no? Como van saliendo las cosas, pero eso sí, con una idea de grupo, de colectivo. Por eso es tan difícil lo de la autoría. Y por eso destacan quienes sí les permitieron firmar sus trabajos, ¿no? Entonces hay como muchas ideas. El equipo era mundial, mencioné a Beatriz Cole, francesa, pero había un filipino, ¿no? Había 2, 3 europeos, había gente de muchos lados con muchos antecedentes diferentes, ¿no? Y fue ahí como yo creo un caldo de cultivo. Y había también como mucha libertad creativa y como como dice la mismísima Beatriz Trublot, y había buena mota, ¿no? Entonces, ha de haber sido padrísimo, ¿no? Había mucho dinero. Espero haber contestado. Gracias, doctor. Bueno, hay otro comentario. Excelente presentación. Gracias por aperturar estos espacios que revaloran el diseño en México. Saludos desde el Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño de la FES Cuautitlana, UNAM. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que, pues sí, evidentemente el diseño, todo el proceso creativo, vimos arquitectura, vimos un montón de cosas. De hecho, la siguiente mesa, titulada Multifamiliares, una nueva manera de habitar, también nos va a enseñar y también nos va a dejar muchos buenos sabor de boca para quedarnos picados, no se vayan. Vamos a regresar a las 4 de la tarde en punto. Por aquí se pueden ir al restaurante de los Estudios Churubusco, así que no se alejen mucho y continuamos. Agradecemos muchísimo al CENART, al CENIDIAP, a la maestra, a la doctora Marta Alfaro por toda la organización y que haya mucho más eventos y espacios para dialogar y reflexionar todos juntos acerca del diseño. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias a los que nos acompañan y a los que nos siguieron en vivo. Gracias a nuestros ponentes, muchísimas felicidades y gracias. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.